Buenas noches, mi nombre es Yair y les voy a presentar este tema de teoría de la nebulosa primitiva, primeramente, y posteriormente un tema que es el Sol y su actividad. Ajá, que están intrínsecamente muy ligados esos dos temas. Entonces, pues a ver, vamos a darle. ¿Ok? Entonces comencemos con las primeras personas, o sea, cómo y quiénes dieron las primeras ideas para, bueno, para decir cómo fue la formación del origen del sistema solar. Entonces, bueno, resulta y resalta que para ahí más o menos de 1755, pues el filósofo era prusiano, filósofo prusiano Kant y el astrónomo francés Laplace comienzan a postular las ideas, a ponerlas sobre la mesa. ¿Qué ideas dieron? Bueno, principalmente que el sistema solar se origina de una nube de gas y polvo. Entonces, ¿qué es lo que sigue de esto? Bueno, esa nube de gas y polvo empieza a colapsarse por acción de la gravedad. ¿Qué es lo que sigue? Se forma un disco y a partir de ese disco interplanetario de gas y polvo, pues se van originando el Sol y los planetas, ¿no? Entonces, pues ahí está, ya está todo. Vámonos, ¿no? No, no es cierto, esperen. Vamos a ir desmenuzando cada parte de estas, pues, de esta teoría, ¿ok? Y comenzando con esto, una nube de gas y polvo. Entonces, spoiler, eso es una nebulosa. Uh-huh. Una nebulosa, pues, justamente es una nube de gas y polvo que se encuentra en el espacio. Y no me voy a meter tanto en ese tema, porque le toca a otro Zafiro, pero resulta que, bueno, los inicios se da por esta nube de gas y polvo, que en principio tienen un aspecto particular y no son tan brillantes como las estrellas. Tienen una forma, bueno, más bien una iluminación tenue, como por ejemplo, aquí yo les puse esta nebulosa que se encuentra muy cerca de la constelación de Orión y que por cierto, algunos creo ya la observaron en el campamento, ahí cuando Razo la enfocó. Y si no, pues va a haber más campamentos, espero, para que la podamos observar de nuevo, ¿va? Entonces, ya tenemos el primer ingrediente para describir esa teoría, una nube de gas y polvo en el espacio. Sigamos. Entonces, este evento se registra, bueno, se tiene registro de que sucedió hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y bueno, ¿qué otras características tiene esta nube de gas y polvo? Pues principalmente estaba compuesta por dos elementos, hidrógeno y helio. Los demás elementos químicos naturales se encontraban en esta nube, pero en pequeñas proporciones. ¿Ok? Entonces, como hace rato había dicho, tenemos la nube de gas y polvo y lo que pasa es que está actuando la gravedad. Entonces, uno pensaría que esa nube de gas y polvo, por acción de la gravedad, va haciendo un poco como esta forma, una forma, digamos, esférica. Ajá. Entonces, en el transcurso de millones de años prácticamente, se va contrayendo lentamente bajo la acción de la gravedad. Ajá. Y quedémonos como entre comillas, que está dando esta forma esférica. ¿Por qué? Porque verán acá. Sí, porque tenemos otro movimiento adicional, otra fuerza adicional. Entonces, primero tenemos la gravedad. Segundo, tenemos un movimiento de rotación de la nube de gas y polvo. Entonces, bueno, aquí hay como un juego entre las dos fuerzas. La gravedad está comprimiendo toda la nube de gas y polvo, pero la fuerza de rotación está, pues prácticamente haciendo eso, que gire. Entonces, si ustedes juntan esas dos fuerzas, les va a dar algo así como, tienen la esfera, y se va oprimiendo hasta dejar un disco, un plano, ¿va? Pero aquí hay algo, hay algo interesante, porque me gustaría platicárselos como, no sé si han visto ese experimento en el que, pues, a medida que van girando algo y van reduciendo su radio, pues este gira más. Entonces, lo mismito pasó con esta nube. Fue girando, disminuyendo su radio, digámoslo así. Entonces, la rotación se fue acelerando. Y ese es un ejemplo que lo vemos muchísimo en los patinadores. Entonces, acá les puse un ejemplo. El, de cómo los patinadores, al reducir su centro de masa, bueno, su masa, van adquiriendo mayor rotación. Y les puse un ejemplo, aquí un video, de un patinador muy profesional. Vamos a verlo. Ahí está prácticamente Hall. Está girando,
pero con tus manos extendidas. Entonces, cuando las comprime, ¡pum! O sea, toda la aceleración de la rotación va aumentando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó con esa nube de gas y polvo. El movimiento de rotación inicial se fue acelerando a medida que la nube se contraía. ¿Vale? Entonces, aquí les muestro una imagen en donde prácticamente es como una simulación, es un videito, y se ve en el centro la nube de gas y polvo esférica, y con el paso, el transcurso de los millones de años, se va aplanando un poco, ¿vale? Entonces, hasta aquí ya tenemos tres acciones. La gravedad hace que la nube se colapse. Se empieza a contraer esta nube y empieza a adquirir rotación cada vez de forma más acelerada. Entonces, esta contracción cada vez va calentando más y más y más la nube hasta formar digamos, sí, este cúmulo de materia que va a ser el protosol. Es como decir que es el Sol en sus inicios, ¿no? El Sol bebé. Posteriormente, en este disco se empezaron a formar partículas sólidas, que son que posteriormente van a ser los protoplanetas, las lunas, los asteroides, los meteoritos, ¿vale? En una siguiente fase vamos a tener algo de este estilo. O sea, la nube sigue su movimiento, su movimiento de rotación se contrae y se va aplanando cada vez más y más. Ajá. Hasta llegar prácticamente a un disco. Pero ese disco tiene una característica importante. Concentra la mayoría de materia en su centro. ¿Ok? Entonces, eso va a tener una consecuencia importante porque de ahí es donde va a salir o de donde va a surgir el Sol, prácticamente. Entonces, ya tenemos el protosol, o sea, el Sol bebé, y los protoplanetas que están, o sea, partículas sólidas que están alrededor del disco. Entonces, este protosol y los protoplanetas fueron adquiriendo masa por acreción. Acreción significa, pues eso, que se le van pegando más y más partículas sólidas a esos cuerpos celestes. Entonces, a medida que se creaba el protosol, que el protosol aumentaba, algo más aumentaba, y son dos factores que son la temperatura y la gravedad. Perdón, la temperatura y la presión. Entonces, es como decir, vamos a tener más presión, más presión, más presión, la temperatura la vamos a ir elevando cada vez más, y en ese punto ya se va a convertir, digamos, en un cuerpo que puede alcanzar niveles suficientes para crear núcleos de helio. O sea, el helio ya estaba ahí, pero debido a procesos físicos, pues el helio se va a ir creando por medio de la fusión nuclear. Y pues, ahorita lo vamos a ver más adelante. En una siguiente etapa más bien, en la fase de Tauri, esta es más bien una fase característica de las estrellas, en particular ahorita nuestro Sol, en donde pues es prácticamente, ya tenemos toda la concentración de materia, ya digamos, el Sol ya no es tan bebé, ya empieza a ser un tanto niño juvenil, ajá, porque es lo que marca la fase de Tauri, una transición entre esos tiempos de edades de las estrellas. Ajá. Además de que en este punto, o sea, ya el Sol comienza a tener características únicas, que por ejemplo son el viento solar. Y aquí esta característica funge de manera importante porque, o sea, ya se tienen ciertas partículas sólidas que van adquiriendo materia por acreción, y estas, ¿qué les va a pasar? Pues el viento solar, prácticamente como cualquier viento, las va a ir alejando del, digamos, de la región del sistema solar interna. Ajá. Entonces aquí las partículas restantes van siendo arrastradas por este viento solar, y dejámoslo que ahí están. Las fueron arrastrando. ¿Va? Y ahorita vamos a ver qué pasa con ellas. Porque a temperaturas altas de esta nebulosa, pues se fueron formando los pequeños planetas. Entonces, en la siguiente vamos a tener ya un Sol más juvenil, más adulto. ¿Ok? O sea, todas estas consecuencias del viento solar fueron principalmente que dejó en principio materia metálica en el interior del sistema solar para que se formaran ciertos planetas, ¿no? Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.
y lo que se quedó afuera, digámoslo así, el gas, la nube bueno, ¿cómo decirlo? ¿Sí? La nube que estaba originalmente la arrastró el viento solar y eso dio pauta a que se crearan nuevos protoplanetas, que van a ser los planetas gaseosos, en este caso, compuestos principalmente pues de hidrógeno y con atmósferas de metano y amoníaco, ¿vale? Entonces aquí en esta etapa es prácticamente ya tenemos un sistema solar joven, digámoslo así, pero bien formado. Todos los protoplanetas, bueno, ya no son protoplanetas, ya son planetas estables, digámoslo así, con masa bien adquirida y atmósferas bien establecidas. Entonces, ya tenemos nuestro sistema solar. Entonces, una vez que tenemos eso, pues es lo que les decía, hasta aquí es la parte de la nebulosa primitiva. Vamos a relacionarnos ahora con el Sol y las principales, su composición, su estructura y las principales características que tiene esa estrella. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el origen del Sol? Casi les quería colocar aquí, pues véase las diapositivas anteriores, ¿no? Porque prácticamente es la teoría de la nebulosa lo que explica el origen, bueno, el origen tanto del Sol como de los siguientes sistemas, de los siguientes planetas, perdón. Aquí una característica importante es que, bueno, la temperatura del Sol, que es más o menos 10 millones de grados Kelvin, comenzó digamos, a formar parte de un proceso físico importante, que en este caso sería la fusión nuclear. ¿Okay? Entonces, lo dejo para la siguiente diapositiva, explicar eso de la fusión nuclear, ¿va? Pero entonces nada más quedémonos con ese hecho de que en este punto ya tenemos un Sol bien formado, adulto, con una temperatura que va a dar paso a ciertos procesos físicos. Okay. Y bueno, acá la estructura, vamos a tener la estructura del Sol, que prácticamente es como en varias estrellas, va a poseer un núcleo, posteriormente una zona radiactiva, una zona convectiva, la fotosfera, que es prácticamente lo que nosotros alcanzamos de ver, la cromósfera y una corona solar, ¿vale? Ahorita vamos a ir desmenuzando y platicando un poquito de todas estas regiones. La primera, el núcleo. Entonces vamos a tener que el núcleo va a ser nuestra región más interna y prácticamente el motor del Sol y de prácticamente cualquier estrella. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí va a ocurrir un proceso físico, que es el que les decía hace rato, la fusión nuclear. Entonces, ¿qué es la fusión nuclear? Prácticamente ustedes van a tener partículas, bueno, van a tener hidrógenos, esos hidrógenos van a ir y se van a ir fusionando prácticamente. Les da como resultado un deuterio y siguen otros procesos que al final nos va a dar radiación electromagnética de acuerdo a la famosa ecuación de Einstein. ¿Okay? Entonces esa radiación electromagnética es prácticamente luz visible que nos llega directamente del Sol. ¿Va? Entonces, toda esta energía, según esta ecuación, tarda pues un buen de rato en salir desde el núcleo, pasar por todas estas capas y llegar hasta la Tierra. Aquí miles de años tarda en salir esta energía en forma de fotones prácticamente. Y bueno, les puse acá un video en donde se explica perfectamente este proceso físico de la fusión nuclear. Es un divulgador de la ciencia, yo creo que sí lo conocen, se llama el Físico Gamer. Sí, Físico Gamer. Entonces, lo voy a poner para que lo watchen, ¿va? ¿Ah? ¿Ah?
Ok. Entonces ahí está prácticamente explicado la fusión nuclear con gatitos. Pero es lo que les decía, ¿no? Tienen hidrógeno, se van fusionando, tienen deuterio, van saliendo más partículas y eso al final nos da fotones que llega hacia la Tierra, ¿va? Entonces, eso prácticamente es el motor interno de cualquier estrella, en particular del Sol. Entonces, vamos a la siguiente. Ujú. Entonces ya pasamos, tuvimos el núcleo, pasemos a la zona radiactiva, en donde pues es la parte que sigue y forma aproximadamente el 70% del radio solar. Aquí también hay energía, o sea, toda la energía que va saliendo del núcleo se va dispersando y va rebotando, digámoslo, en toda esta capa de la zona radiactiva. Rebota, 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 y aquí por eso lo que decir más o menos, como si fuera, o sea, son fotones, pero puede variar la energía de esos fotones, tanto de los colores como luz ultravioleta, luz infrarroja. Recordemos que el Sol emite energía o fotones de todas las, de todas las energías, de todo el espectro prácticamente. ¿Okay? Entonces, en esta parte, esos fotones tardan aproximadamente, bueno, 100,000 años en salir. O sea, les digo, rebota, rebota y para que ese rebote finalice y salga, aproximadamente unos 100,000 años. Posteriormente está la zona convectiva. Aquí, aquí hay un juego entre las temperaturas de los gases que va emitiendo el Sol. Entonces, ¿qué se va haciendo? Pues va jugando, digamos, la temperatura del tanto fría como caliente y va haciendo ese proceso de convección, ¿no? Entonces, se enfría, desciende, se calienta, asciende, entonces todo eso va creando unas corrientes circulares que es así prácticamente se pueden llegar a observar con telescopios. ¿Va? Un término más formal le llaman granulación. Pasemos ahora a la capa que sigue, la fotosfera. Entonces, esa es la que les decía que prácticamente en un telescopio, sí, en un telescopio convencional, es la parte que nosotros llegamos a visualizar. Aquí es donde se originan las manchas solares, que son características del Sol, y ahorita platicaremos igual de eso adelante. Pero, entonces, esta parte, la fotosfera, es lo que alcanzamos a visualizar y su función es prácticamente emitir la luz visible que nos llega a nuestros ojos. Posteriormente vamos a tener a la cromósfera. Esta es un poquito más difícil de ver porque solamente se llega a observar durante los eclipses totales de sol. Entonces, es una capa delgada, capa o pues si nosotros lo vemos desde un telescopio, puede ser hasta un hilito, ¿no? Un hilo de la circunferencia solar. Entonces, aquí en esta zona se aumenta la temperatura y va, digamos, ay, ¿cuál es la palabra? Se me olvidó. Emitiendo todo un zoológico de partículas. Aparte de los fotones, ahí se van emitiendo más y más partículas. Y finalmente vamos a tener la corona solar. Ajá. Esta es va a ser la parte más externa del Sol. Y aquí, cuidado, no vayamos a confundir como corona solar esta parte, porque esa sería la cromósfera. La corona solar, o sea, se extiende desde aquí hasta por acá varios millones de kilómetros. Entonces, eso da origen al viento solar y prácticamente, bueno, a mí me sorprendió mucho porque los cometas no tienen en principio esa forma, o sea, su cola del cometa, sino que eso es producido por el viento solar. Todo el viento solar prácticamente es como si fuera cabello, lo va arrastrando hacia atrás, ¿vale? Igual, su función principal es expulsar partículas y algo que nos afecta directamente de la corona solar, como una consecuencia del viento solar, son las telecomunicaciones y el clima espacial. Entonces, ahora vamos a tener, ya hablamos un poquito de la estructura del Sol. Ahora, ¿qué características son las que posee esta estrella? Bueno, principalmente vamos a tener manchas solares.
que son regiones oscuras y se distinguen prácticamente porque contrastan con la demás superficie del Sol. O sea, son manchitas oscuras y eso indica que son, bueno, más bien que tienen una temperatura menor que su alrededor. Y menor entre comillas, ¿no? Porque pues el Sol está muy caliente, pero esas manchitas negras tienen una temperatura menor a la que generalmente tiene sus alrededores. ¿Va? Se, son regiones que están aquí en la fotosfera y estas son, bueno, causan intensos campos magnéticos. Y hay algo interesante porque cambian, digamos, su posición con respecto a un ciclo solar de aproximadamente 100 años. Estos, ¿cómo se llaman? Esta característica del Sol se puede observar con filtros solares, con este telescopio que ya les hice, pues hay un spoiler, que ahí lo tenemos, bueno, que ahí está en el salón de Zafir, un telescopio Lunt, que tiene un filtro de hidrógeno. Entonces, es por eso que se ve con este color rojizo, ¿va? Entonces, próximamente yo creo, pues se va a dar la oportunidad para que podamos observar con este telescopio. Y otra cosa que también quiero compartirles y me sorprendió es que así como la UNAM tiene su centro del Sismológico Nacional, pues también tiene un servicio de solarímetro mexicano, en donde pues tiene toda una base de datos, registran cuántas manchas solares hay al día, porque eso sí, cambian de acuerdo a su intensidad. ¿Va? Entonces, pues se los comparto ahí en Geofísica, hay uno, yo no sabía. Luego vamos a tener las llamaradas solares, que principalmente no vayamos a confundir eh, esas llamaradas con estas, digamos, erupciones de aquí. No, las llamaradas solares van a ser las explosiones, digamos, un paso antes de que se produzcan estos arquitos de acá. Entonces, esas explosiones se van a originar prácticamente cuando los campos magnéticos se reorganizan. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues liberan energía, explota y pasa esto de acá. ¿Va? Entonces, ahora sí, vamos a tener esos arcos, los llamamos protuberancias. Van a ser regiones circulares, bueno, bueno, de forma irregular, pero esas regiones de plasma van a ir surgiendo desde la superficie del Sol hacia la atmósfera y pueden, o más bien dan pie a que se origine el viento solar. Entonces, estos son sostenidos principalmente por campos magnéticos y se van haciendo en forma de bucles aquí. Y finalmente vamos a tener el viento solar, que como ya les decía, una consecuencia importante del viento solar son prácticamente cómo se observan las colas de los cometas. Pero cuando este viento solar llega acá a la Tierra, cuando, o sea, digamos, se inicia con una llamarada solar, una explosión. Luego siguen las protuberancias, esos arcos en forma de bucle, y da pie al viento solar. Entonces, llega eso hasta acá en forma de partículas cargadas, principalmente fotones y electrones, emitidas desde la corona solar. Llegan hasta acá, interactúan con el campo magnético de la Tierra y nos dan estos efectos, pues, muy psicodélicos, ¿no? Las auroras boreales, auroras eh, australes. Entonces, el principal, bueno, o sea, tenemos de dos filos, ¿no? El viento solar nos da estas bellas imágenes, pero también afecta las telecomunicaciones. Entonces, es como un arma de doble filo para nosotros. ¿Vientos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos de aquí? Principalmente, bueno, pues la teoría de la nebulosa primitiva explica de forma bien aproximada una formación de nuestro sistema solar. ¿Va? Este se crea a partir de una nube, esa nube se va comprimiendo, va colapsando por acción de la gravedad, pero recordando que tiene un movimiento rotatorio, entonces va siguiendo esta forma hasta que alcanza la forma de un disco aplanado, ¿va? Con la característica de que en su centro posee una mayor materia. Finalmente,
esa energía hace que el viento, que el viento solar vaya arrastrando todas las partículas hacia, hacia el exterior, dejando unas cuantas, y esas cuantas hace que se genere los protoplanetas, el sistema solar ya en sí, de a una temprana edad, ¿va? Y con respecto al Sol, bueno, pues este se creó hace 4.6 millones de años y principalmente, bueno, ¿cuál es su motor? La fusión nuclear. Hidrógeno, helio, esos hidrógenos van a ir convirtiéndose en helio y no olvidar que, pues, como es una estrella, tiene un ciclo de vida y que en algún momento se va a convertir en una enana blanca, terminando su ciclo de vida. ¿Vale? Y listo. Acá coloqué algunas referencias. Sí. Y pues les agradezco su atención. Y si hay preguntas, pues adelante también.